Soy Cristian Gómez, estudié comunicación con una orientación en periodismo y luego historia del arte con una orientación en arte contemporáneo y ahora trabajo en el Patronato de Arte Contemporáneo. Todos tienen que ver con la idea de diálogo y con la conversación. En mi tesis de la licenciatura precisamente fue sobre las mediaciones, las distintas mediaciones sobre la obra de arte contemporáneo. Entonces me interesaba mucho cómo se entrecruzan la curaduría, la crítica, la educación y el periodismo especializado para hablar de arte. Y en la maestría me ocupé de las ideas de colaboración, participación y colectividad en los grupos de artistas independientes. Y después de esos procesos formativos es una serie de ideas en las cuales he estado insistiendo. Pues en el 2017 trabajé con Violeta Solís Orcasitas, con Adriana Melchor y con Mariana Mañón en una exposición sobre las colecciones públicas de arte contemporáneo y cuáles eran precisamente las conversaciones que podíamos convocar a partir de eso. El año pasado, el 2018, trabajé con Marco Treviño y con Esteban King en una exposición para el Cuarto de Máquinas que se llamó El Gesto Múltiple y que tenía que ver con las distintas maneras a partir de las cuales podemos hablar de la pintura contemporánea, y ahí me tocó coordinar una publicación precisamente con distintas voces de curadores de todo el país. El otro proyecto que ha sido fundamental para mí en los últimos años han sido los nodos de CITAC, y que justamente me ha tocado coordinar diferentes formas de conversación en distintos contextos. Me parece que algo que es bien interesante es el trabajo como de luchar por que la obra sea un centro de una conversación acerca de la contemporaneidad, y lo que me gusta mucho del trabajo curatorial en las muy distintas maneras en que creo que se puede entender es precisamente asumir ese reto de tener esa lucha porque podamos discutir acerca de nuestro tiempo y cómo podemos acompañar esos procesos de distintas maneras. Creo que hay una tarea constante que es la de empujar ciertas conversaciones, y algo que me parece muy importante del trabajo curatorial es que lo que hace es poner temas en la discusión pública. Entonces, al abordar esas diferentes temáticas y al ponerlas como en la palestra de lo público, es una manera precisamente de abrir espacios para seguirlos discutiendo y pensando, problematizando, extendiendo y de manera tal vez muy neurótica, como insistir en que eso se siga discutiendo. Creo que eso eventualmente acaba modificando la manera en que funcionan ciertas estructuras. La idea de beneficio común para mí tiene que ver con la discusión pública de manera muy fuerte. Creo que los proyectos que cada uno realiza, en tanto están interviniendo en ese espacio de lo público, pueden fortalecer el nivel de la discusión, que es algo que a mí me interesa mucho desde distintos planos. O sea, justo creo que hay distintas instancias de la curaduría, como la curaduría pedagógica, como la curaduría editorial, que no solamente como la idea de montar exhibiciones, sino todos los procesos que eso puede llevar consigo. Me parece que en tanto se va insistiendo y se van articulando las temáticas, uno puede ir participando del fortalecimiento de esa estructura de lo público y en ese sentido de un beneficio sobre lo común. Pues para mí ha sido un proceso especialmente inquietante porque primero participé como un espectador y como un escucha, y ha sido muy benéfico justo para mi práctica, porque precisamente ha sido un seguir cómo hay una serie de discusiones que están funcionando a nivel local, nacional y global, y que todo el tiempo creo que en el CITAC han estado como sintiendo con una gran pericia. Y yo creo que como público del CITAC y de muchos programas públicos de ese tipo en esta década, yo creo que yo he sido un gran beneficiario. A la vez
Creo que una de las partes que han sido más significativas para mí es precisamente la de los programas de acompañamiento. Por ejemplo, en el campo de pruebas del CITAC 11 de Paola Santos Coy, ese fue un espacio realmente significativo para mí. Conocí mucha gente con la que actualmente sigo trabajando y fue muy importante. Y luego, en el CITAC 14 tuve la fortuna precisamente de incorporarme como coordinador de ese programa de acompañamientos que eran nodos, y me permitió pues conocer a muchísima gente, pero no solamente eso, sino precisamente participar de la activación o articulación de diferentes conversaciones que fueron realmente significativas. Fue un momento muy inquietante porque durante todo el año hablamos intensamente en distintos contextos sobre las temáticas que ese CITAC propuso, y al final pues fue una cosa que para mí fue como exitosa, y no en términos de números sino por lo significativo, ¿no? Fueron 23 actividades en 10 ciudades del país, y eso trastocó la manera en que yo tenía de poder pensar un programa público, de pensar también las conversaciones, porque justo entró en la ecuación la idea de lo situado y por qué es importante discutir desde un lugar también contextual, ¿no? Entonces, ahora que me integré al PAC y que justo soy el coordinador de ese programa de acompañamiento, algo que me ha interesado mucho es que podamos extender esas conversaciones y trascender también los temas como de una sola edición del simposio, para más bien ir sumando distintas voces, ¿no? Entonces, ahora me interesa mucho como trabajar, articular, insistir en que las discusiones sean intersectoriales, intergeneracionales y que crucen también distintas regiones, y es la manera en la que ahora estoy trabajando en eso, ¿no? Pues siempre muy de cerca con los comités. No sé si yo podría evaluarlo, pero sé que es algo en lo que estoy trabajando precisamente a partir de haber recogido muchas de esas inquietudes, ¿no? Como justo tratando de que no sea una estructura vertical que plantea un tema como justo para difundirlo, sino más bien hacer una estructura mucho más dialógica que permita construir conversaciones localizadas y que eso permita que de hecho sean más significativas. Un espacio que sigue siendo fundamental, como de hecho creo que lo son las instituciones, porque son espacios para hacer, porque hay una serie de luchas que se han ganado para que existan y para posibilitar conversaciones y recursos, y hay una serie de cuestiones que garantizan, ¿no? A la vez, para mí, si te respondo desde un lugar mucho más personal, para mí es importante colaborar con diferentes voces y con diferentes instancias, ¿no? Justo platicaba de Mapas de Construcción, esta exposición que hicimos con un museo público, pero a la vez me interesa también colaborar con proyectos que ocurren en galerías y también en espacios independientes. Entonces, para mí la posibilidad de moverse como entre un nivel y otro, justo creo que fructifica en entender la complejidad de las relaciones, ¿no? Justo pensar que las instituciones, o detrás de las instituciones hay personas muy específicas. Entonces creo que la pregunta siempre tiene que ver como cuál institución, en qué momento, qué personas, qué programa, y para mí creo que también tiene mucho que ver con haber estudiado en ciencias políticas. Creo que hay que dar esa batalla de jugar diferentes tipos de negociaciones y entenderla como desde ese lugar probablemente muy pragmático, pero que justo tiene que ver con entender que cada una de esas instancias da una posibilidad de hacer, a la cual yo no quiero renunciar. ¿Qué se puede hacer para tener una práctica que esté atravesada o siempre permeada desde la perspectiva de género? Creo que justo en relación con lo que decía hace un momento es pensar cada vez en esa responsabilidad sobre lo que se pone en público, qué es lo que va a estar ahí, en lugar de otra cosa. Como si algo se hace visible, ¿qué va a ser invisible gracias a eso? Entonces, me parece algo que he pensado mucho como en este tiempo, es que esas estructuras pues machistas son muy fuertes porque nos habitan, porque no es una
porque es una cosa que es muy sorprendente ver que están en la médula de muchas de las estructuras, que a veces ni siquiera son los hombres quienes tienen que hacerlo, y eso es de verdad muy sorprendente. Pero creo que justo de esa manera muy pragmática, como lo pienso, creo que en cada caso hay que ir dando como esas batallas, porque me interesan mucho las relaciones no vistas, lo invisibilizado, lo no nombrado, y creo que justo estar pensando siempre en eso otro que no aparece siempre bajo el reflector es parte de esa lucha que creo que hay que dar.